Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno eres de recibir la honra, la gloria y la suprema alabanza. Te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder buscarte, de poder aprender más de ti. Danos ese corazón contrito y humillado, ese corazón que anhele, Padre, buscarte día a día, buscar tu rostro ahora, Padre, que puede ser hallado. Bendito Dios, danos ese oído atento a tu palabra, ese corazón, Padre, que pueda entender, esa mente abierta, Padre, que se deje guiar por ti, Padre, y que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe el día de hoy. Nosotros solamente estaremos atentos, Padre, a que seas tú el que el día de hoy nos enseñes, porque tú eres nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nuestro tema de hoy es, ¿está Jesús en tu casa? Vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 12. Lo vamos a leer de corrido y después nos vamos a ir regresando en ciertos versículos en donde vamos a hacer énfasis, ¿sí? Marcos capítulo 2, vamos a leer del 1 al 12. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, en la época de Jesús, los judíos creían que algunas enfermedades eran castigo de Dios, ya fuera cometido por el enfermo o cometidos por algún familiar. Por esta razón, los que estaban enfermos eran marginados o eran enviados fuera de la sociedad, en algunos lugares apartados. Por eso Jesús, sabiendo esa creencia que tenían los judíos, Jesús desechó esa falsa creencia y pues ofreció a los enfermos la curación. Vamos a leer Juan capítulo 9 y vamos a leer el versículo 1 al 3. Sin perder la cita en la que estamos. Juan capítulo 9 del 1 al 3. La palabra de Dios dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces podemos ver, regresemos otra vez a Marcos, entonces podemos ver que sí tenían esa creencia de que algunas enfermedades pues eran castigo de Dios, ¿sí? Por algún pecado que ellos habían cometido.
Ahora vamos a regresar a Marcos en el versículo 1, en la parte B, que dice, y se oyó que estaba en casa. Aquí no dice, no está escrito en casa de quién estaba. Los estudiosos, los que se dedican a estudiar, dicen que probablemente estaba en la casa de Pedro, ya que había estado Jesús también, pues ya anteriormente en la casa de Pedro. Entonces, se piensa que nuevamente estaba Jesús en la casa de Pedro. Ahora, cuando Jesús está en la casa, su presencia no se puede ocultar porque lo llena todo. Vamos a ver el versículo 2 en la parte A, donde dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Entonces, cuando Jesús está en nuestra casa, o sea, en nuestra vida, en nuestro corazón, se nota. No necesitamos decir soy cristiano, no necesitamos de decir yo acudo a tal iglesia. No se necesita decir eso. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús cuando está en nuestra vida se nota. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace? El Señor Jesucristo. Si Cristo mora en nuestros corazones, el amor de Cristo se derramará. Ya el amor que nosotros podemos ofrecer y dar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, ya no es el amor que nace de un amor, quizás en muchas veces convenenciero, ¿verdad? Te amo porque tú me amas, te amo porque me caes bien, a aquel no amo, a aquel no lo amo, a aquel lo rechazo, a este sí lo amo porque es diferente o porque siempre me busca o porque siempre me ayuda. ¿Sí? Es un amor convenenciero. Pero cuando el verdadero amor se manifiesta en nosotros, que ya es ese amor que se va perfeccionando en nosotros, se nota. Es un amor que yo puedo amar aún a mi enemigo, aún al que, híjoles, dicen que es el golpe en el hígado, ¿verdad? Esa piedrita en el hígado que nos molesta, podemos llegar a amarlo porque ya no es nuestro amor propio, nuestro amor, nuestro sentimiento, sino ya es el amor de Dios que se está perfeccionando en nuestros corazones. Por lo tanto, eso que los demás ven en nuestro ser hace que los demás quieran acercarse y quieran preguntar, oye, ¿qué pasó contigo? Algo diferente estamos notando. ¿No se han notado que a veces se acercan a pedirles un consejo? Y muchas veces son personas mayores que nosotros. A veces quieren un consejo y de una situación que a lo mejor nosotros en lo personal nunca hemos vivido. Pero el consejo no lo vamos a dar con nuestro conocimiento, sino a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces se empieza a notar, por eso dice que cuando Jesús está en nuestra casa, en nuestra vida, lo llena todo. Cuando Jesús está en nuestra casa, se nota. Aquí, cuando se dieron cuenta que Jesús estaba en la casa de Pedro, ¿qué pasó? Empezó a acercarse la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le conocían, sabían que una vez estando con Jesús, sus vidas ya no iban a ser las mismas. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, nuestra vida ya no es la misma. Algo sucede ahí. Pero los que acuden a Jesús a veces se encuentran con dificultades. A veces no es tan fácil ni tan sencillo el acercarse a Jesús. Se encuentran las dificultades. Vamos al versículo 4 en la parte A, donde dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Entonces son muchas las dificultades que podemos encontrar y que nos impiden acercarnos a Jesús. En el caso del paralítico, las dificultades que él presentó fue su invalidez, pero también que había mucha gente, le estaban impidiendo acercarse. Yo cuando estaba leyendo me puse a pensar, dije, a ver, si no hubiera habido gente que obstruyera la puerta, no hubiesen estado
sus amigos que llevaron a este paralítico a Jesús, ¿qué hubiera pasado? Su invalidez de todos modos era una dificultad, porque aunque no hubiera gente que estuviera obstruyendo la puerta y no estuviesen sus amigos, de todos modos su invalidez estuviera allí. En nosotros el pecado es una invalidez que impide que el pecador se acerque a Jesús. ¿Sí? Para otros, quizás sea la ignorancia de que no conocen a Cristo, por eso no se acercan. Necesita que alguien les hable, necesita que alguien les dé a conocer a Jesús, y eso pues somos nosotros. Para otros quizás sea la pena o el rechazo a los familiares, puede ser el miedo de que si se enteran que yo voy a ese lugar, a lo mejor en el que siempre me están invitando, mis familiares me van a dejar de hablar, me van a dejar de ayudar. Otra dificultad puede ser que a lo mejor nosotros nos hemos acercado a esas personas y les queremos dar a que lean la Biblia y no saben leer. Es otra dificultad. Les da pena decir, es que, híjoles, es que me estás diciendo que lea aquí y mejor te digo que no tengo tiempo. O te doy otra excusa. Entonces vemos que las personas que quieren acercarse a Jesús, a lo mejor sí quieren, pero hay ciertas dificultades que las están impidiendo acercarse a Jesús. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Ser sensibles a identificar esas dificultades que les están impidiendo a estas personas acercarse a Jesús. A lo mejor hay personas que han cometido algún pecado, han cometido algún error, alguna equivocación, y se sienten tan culpables que les está impidiendo ese pecado acercarse a Jesús. Se sienten indignos. Pero ¿cómo me voy a acercar a Jesús si hice tal cosa? ¿Y por qué piensan eso? A veces por malas enseñanzas. A veces porque les hace falta que alguien les diga que hay dice la palabra de Dios, que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, pero ellos no lo saben. Eso nosotros ya lo sabemos. ¿Qué necesitamos hacer? Írselos a decir, para que ellos también lo sepan. Y esa dificultad que ellos se sienten indignos, sepan que hay un Dios que les ama. Sepan que hay un Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero necesitan escucharlo. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, no nuestras palabras. Entonces, nosotros tenemos que ser sensibles a esas dificultades, a identificar qué dificultad tiene aquella persona a la que a lo mejor yo ya le eché el ojo de que es la que le voy a pasar el Evangelio. Cada persona tiene sus propias dificultades que le impiden acercarse a Jesús. Por esta razón, las personas que traen a otras a Jesús no deben de tener miedo de buscar nuevos métodos o nuevas formas para que esta persona se acerque a Jesús. Vimos que en el paralítico una de sus dificultades era su invalidez y que había mucha gente. Sus amigos, ellos optaron por cosas diferentes. Vamos a buscar el versículo 4 en la parte B. ¿Ya lo localizaron? Dice, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, lo que hicieron estos amigos no fue algo normal. Su método fue algo diferente. ¿Por qué? Porque lo normal era que entraran por la puerta. Yo me volví a imaginar, dije, a ver, a lo mejor llegaron y no sabemos a qué hora llegó Jesús a la casa de Pedro, no sabemos ya
¿Cuánto tiempo había pasado en que la gente empezó a llegar? Digamos que a lo mejor los amigos ya tenían horas, Jesús, de estar en esa casa, y a lo mejor ellos escucharon. Acuérdense que antes no había la tecnología de mandarse un mensajito y decir, ¿qué crees que Jesús ya llegó? ¿Verdad? No había esta tecnología, entonces probablemente se pasaban las noticias pues de boca en boca, ¿verdad? Entonces pues, tampoco sabemos cuánto tiempo se tardó en que la noticia les llegó, y ellos rápido pensaron en su amigo paralítico. Ahora trasládate a la casa del amigo y vámonos. Cuando llegaron vieron la dificultad. Yo me imagino que han de haber dicho, a ver, ¿cómo dicen? Ahí va el golpe. Entonces yo me imagino que debe haber dicho con permiso, queriéndose abrir camino. A lo mejor al no lograrlo, no se rindieron. Por eso Jesús se admiró por la fe de sus amigos, porque no se quedó en, híjoles, ¿qué crees que ya no, pues vamos a regresarnos a ver cuándo Jesús vuelve? No lo hicieron. Ellos, el amor y la fe que tenían, la fe en Dios y el amor hacia su amigo, les hizo moverse y pensar, idear qué hacer, qué método utilizar para lograr el objetivo que ellos tenían de acercar a su amigo a Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron? Quizá yo me imagino que buscaron alguna ventana. A lo mejor era tanta la gente que obstruía la ventana. Entonces, ¿qué hicieron? Pues el techo. Tampoco nos dice aquí que los amigos se hayan puesto a pensar y decir, es que si empezamos a hacer un hoyo en la parte de arriba, empezamos a descubrir el techo, y si nos dice el dueño, oye, ¿qué están haciendo? Luego lo tenemos que recuperar y no tenemos dinero. No nos dice eso, sino que lo hicieron. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un amigo, un conocido, un familiar al cual queremos acercar a Jesús? Tenemos que buscar nuevos métodos. A lo mejor lo más común es que siempre le decimos, te invito a la iglesia. Nosotros llegamos y que él llegue solo. ¿No? Yo ya le dije por dónde queda, le dije a qué horas inicia el servicio, a qué horas termina, y ya que él llegue como pueda. Este es el método normal, ¿no? Casi siempre hacemos, te invito a la iglesia, hay un evento y te invito, que él llegue solito. A veces nada más estamos viendo a ver si alguien entra, y se siente feo cuando nos dejan más esperando, ¿verdad? Cuando usamos ese método. Pero si eso no funciona, si yo ya lo invité y no funciona, tengo que empezar. La fe en Dios y el amor hacia esta persona me tiene que mover, me tiene que hacer que yo piense y decir, ok, él no quiere venir, bueno, entonces le voy a decir, ¿qué paso yo por él? Paso a tu casa para que juntos nos vayamos. Si eso no llegara a funcionar, yo tengo que seguir pensando, ir orando para que el Señor esté trabajando en su corazón, esté haciendo ese corazón duro, ese corazón rebelde, ese corazón necio. El Señor empieza a trabajar y empieza a permitir que ese corazón sea un corazón sensible a su palabra. Si yo le dije que paso por él y no me funciona, entonces le voy a decir que voy yo a su casa. ¿Qué día te gustaría que yo vaya a visitarte, a platicar de Dios? Si eso no llegara aún a funcionar, entonces lo invito a mi casa. Te invito a desayunar, te invito a un café, te invito. Aquí lo importante es no rendirse. Aquí lo importante es que nuestra fe en Dios y nuestro amor empiece a hacernos mover. Algo que me llama mucho la atención, dice que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios vio la necesidad
del hombre pecador. Estaba perdido. Y vio que había la dificultad en que el hombre no podía acercarse a Dios. Estaba en enemistad. Su amor lo hizo mover, porque dice, y dio a su hijo. O sea, hizo algo, dio a su hijo. Entonces, nosotros, tomando este ejemplo, por eso les digo que nosotros, el amor nos debe de hacer que nos movamos. Tenemos que empezar a buscar nuevos métodos, nuevas formas, para que esta persona sea llevada a Jesús. Seguir orando, y la oración no debe de cesar, no debe de acabarse si todos nuestros métodos o todas nuestras cosas no han funcionado. A veces nos da pena, a veces nosotros nos da pena ir. Bueno, si me da pena ir sola, le puedo preguntar, invitar a alguien para que juntos hagamos equipo y vayamos a esta persona, ¿verdad? A veces nos da pena el decir, y es que si me pregunta, a lo mejor no voy a saber qué contestar. Entonces pensamos que necesitamos tomar cursos y cursos y cursos y cursos y cursos para poder estar preparados y poder ir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que llevar el evangelio. O sea, no le vamos a ir a compartir un curso de 6 meses, no le vamos a ir a decir, ya pasaste el primer año, ahora pasas a segundo y seguimos. No nos dice eso, nos dice que tenemos que llevar el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Las buenas nuevas. Decirle que hay un Dios que le ama, que su condición es pecadora, que necesita un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Y presentarle a nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos pueda recibir como Dios y Salvador. Que lo pueda confesar con su boca. Todo eso lo vamos aprendiendo a través de las Escrituras. Por eso les vuelvo otra vez a recordar, que es lo que siempre hemos mencionado, necesitamos conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vamos a ir a dar a conocer a los demás. Ahora, algunos nunca acudirán a Cristo a no ser que sean traídos. Este paralítico necesitó que alguien lo llevara. Vamos a buscar el versículo 3. Regresamos al versículo 3, ya habíamos leído el 4. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esta persona que estaba inválida necesitó a 4 amigos para que fuera llevado a Jesús. Las personas también necesitan 4 elementos para que puedan acudir a Jesús. 1, necesitan el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que constriñe de pecado? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. También necesitan la palabra de Dios. La semana pasada se nos comentó que la palabra de Dios es la espada. Entonces necesitan la palabra de Dios. También necesitan la fe, el creer que lo que se les está diciendo al Dios que se les está enseñando es el verdadero Dios. Pero también necesitan del siervo de Dios, o sea, tú. Te necesitan a ti, que seas tú quien sea movido para que esa persona sea llevada a Jesús, le dé a conocer a Jesús. Hay muchos que no le conocen, hay otros que ya lo han oído, que los conocen solamente de oídas, pero que necesitan experimentar a Jesús en su vida, que necesitan dejar que sea Jesús el que esté trabajando en sus vidas y que sea Él quien los transforme. Y no solamente el que sí es cristiano, no, porque esas son denominaciones. Necesitan ser verdaderamente hijos de Dios. Porque muchas personas dicen, pero todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que solamente aquellos
a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los demás, ¿qué son? Criaturas, creación de Dios, pero hijos solamente aquellos que le reciben. Entonces necesitan conocer de Jesús, necesitan conocerle. Entonces necesitan, pues esos, al lugar de esos 4 amigos, necesitan esos 4 elementos, que es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la fe y al siervo, o sea, a nosotros, ¿verdad? Necesitamos movernos. Porque Cristo es suficiente para todos los que acuden a Él. Cristo fue suficiente para el paralítico. Cristo fue suficiente para la fe de aquellos que lo llevaron, o sea, de sus 4 amigos. Cristo fue suficiente para leer los corazones de aquellas personas que estaban de oidores y de mirones. Los que estaban obstruyendo, que en su momento fueron una dificultad para el paralítico, porque les estaba impidiendo acercarse a Jesús. Aquí yo también me puse a pensar, porque dije, perdón, las personas que estaban ahí, muchas dicen que estaban cavilando, se estaban discutiendo, diciendo, ¿por qué Jesús estaba diciéndole al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿No? Nada más estaban para criticar. Otros nada más estaban oyendo. Por eso la importancia es de no solamente ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. Pero yo me puse y dije, ¿cómo puede ser que una persona que está escuchando las enseñanzas de Jesús, porque ya vimos que el Señor dice que les predicaba la palabra, que fue parte que leímos. ¿Cómo puedo yo llegar a ser una dificultad para que otro se acerque a Jesús? Y algo que a veces como padres nosotros podemos llegar a ser dificultad para nuestros hijos, para que ellos se acerquen a Jesús. Y me puse a pensar cómo puede ser que yo como padre pueda llegar a ser una dificultad para que mis hijos se acerquen a Jesús. Muchas veces cuando ellos están chicos, a veces ellos anhelan estar aquí en la iglesia. Pero ¿qué creen? Que a veces como padres, nuestras diferentes ocupaciones, preferimos no traerlos. Y el mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos, deja que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Entonces eso me hace pensar que a veces como padres podemos llegar a tener actitudes que están impidiendo que mis hijos se acerquen a Jesús. Entonces yo tengo que hacer algo. Aun cuando los niños estén chiquitos, aún en la condición en que nuestros hijos estén, yo debo de hablarles de Jesús en casa. Y si ellos anhelan estar en este lugar, traerlos. Porque puede llegar el tiempo en que el mundo no los gane. Y después queremos traerlos para que, pensando que ya pasando la puerta algo mágico va a pasar. Cuando desde chicos, desde las primeras edades, ellos tienen que aprender los principios y los valores de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que el Señor Jesús fue suficiente aún para estas personas que nada más estaban oyendo y mirando. Nosotros tenemos que aprender a orar y pedirle al Señor Jesús que nos ayude a no ser dificultad, sino ser solución. No ser problema, sino ser solución. No ponerle trabas a las demás personas, sino solucionar. No señalar y decir tú eres pecador y no tienes perdón y deberías ya y alegrarnos porque le va mal y qué bueno que le va mal porque por no ir a la iglesia por eso le va. No, no estamos para eso. El Señor no nos ha llamado a estar señalando ni condenando, sino somos llamados a amar y somos llamados a llevar el evangelio. Entonces, pedirle al Señor
y pedir perdón por si en alguna ocasión nosotros hemos llegado a hacer dificultad. Que por alguna razón hemos dicho o hemos hecho algo que haya sido dificultad para que otros se acerquen a Jesús. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname porque quizás sin querer llegué a obstruir el que estas personas se acercaran. Mejor dame ese corazón contrito y humillado, ese corazón que pueda tener ese amor que el Señor nos da para poder moverme y llevar la palabra a cada uno de estos corazones, porque conocemos a muchos, a muchas personas que conocemos, pero nosotros con cada uno de ellos tenemos nosotros que identificar cuál es la dificultad que les está impidiendo que ellos se acerquen a Jesús. Vamos a buscar Juan 6:37. Juan 6:37. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Es una palabra que me llena el corazón porque eso me da la esperanza de que el Señor no rechaza a nadie. Decirle a las personas a las cuales nosotros, el Señor nos ha puesto en el corazón, hablarles de su evangelio, decirles: si tú te acercas a Jesús, Él no te va a rechazar. Él está con los brazos abiertos. Solamente necesita que tú quieras acercarte a Jesús, porque Jesús está. El que necesita acercarse somos nosotros. El que necesitamos buscarle somos nosotros. A veces pensamos que es el Señor el que necesita que nosotros le alabemos. A veces pensamos que es Dios el que necesita que nosotros le sirvamos. Cuando de Dios es todo. Dios tiene un montón de ángeles que le alaban. Y podemos verlo en Apocalipsis, donde dice que y siempre están diciendo: santo, santo, santo. Él no necesita de nada ni de nadie. Nosotros somos, por nuestra condición, quien le necesitamos. Entonces, si el Señor está allí para que nos darnos la salvación, ¿qué necesitamos? Recibirla, aceptarlo, creer. Y bendito Dios porque nos da la oportunidad de poderle alabar, de poder glorificar su nombre y de poderle servir, de poder ser útiles en sus manos. Eso es para alabar y dar gracias. Por eso la vez que me dijiste por qué llorabas, porque a veces las palabras no alcanzan. A veces un simple gracias ya no es suficiente para decir: Padre, es que me das todo. Simplemente el respirar, gracias, porque abro mis ojos y puedo ver a mi hija, porque puedo verlos a ustedes y porque puedo estar aquí. Para terminar, vimos que cuando Jesús está en nuestra vida, en nuestro corazón, lo llena todo. Que las personas que quieren acercarse a Jesús pueden llegar a enfrentarse a dificultades, pero no hay ninguna dificultad superior al poder de Dios. No hay una dificultad superior al amor que Dios hace que nosotros tengamos, porque nos va a hacer mover y nos va a hacer buscar nuevas alternativas. Que no nos debe de dar miedo de usar nuevos métodos. Si uno no funciona, buscamos otro, y si no funciona, buscamos otro, y si no funciona, pues le pedimos al Señor sabiduría para que nos dé la forma de poder hacer lo que Él nos mandó. Vimos que así como el paralítico necesitó a 4 amigos, nosotros también necesitamos, y todas las personas que necesitan de Jesús necesitan de 4 elementos. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo, necesitan la palabra de Dios, necesitan la fe y necesitan del siervo de Dios, o sea, a cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos aquí?
Siempre le decimos al Señor, danos el querer como el hacer tu santa voluntad. Y ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces necesitamos solamente trabajar, movernos, necesitamos la acción, porque el conocimiento ya lo tenemos. Necesitamos actuar, necesitamos que el amor de Dios, que la fe en Dios nos haga movernos. Aprender a escuchar la palabra de Dios, aprender a saber que la palabra de Dios nos está moviendo, nos está ya pidiendo que nos movamos, que demos el siguiente paso. Entonces vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios, porque el amor de Dios se está perfeccionando. Porque cuando nosotros empezamos a sentir ese amor por los demás, el amor al prójimo, que ya también lo habíamos comentado, que una forma de demostrar amor al prójimo es llevarles el evangelio. Que el amor de Dios empiece a perfeccionar en nosotros y ese amor nos haga que nos movamos. Entonces vamos a pedirle perdón también al Señor, por si en algún momento nosotros llegamos a llegar a ser un obstáculo, algo que obstruyó que otras personas pudieran acercarse a Jesús. A veces por malas creencias, ¿verdad? A veces por malas enseñanzas, pusimos cargas a otros que les fueron difíciles de llevar y que muchas veces ni nosotros siquiera hacemos. El mismo Señor Jesús se los llegó a decir a los fariseos y a los escribas, dice, ustedes no dejan, ni entran, ni dejan que otros entren, por las cargas que habían puesto ya de sus mismas creencias, ponían cargas a otros que les era difícil de llevar. Entonces, tenemos que nosotros que pedir perdón al Señor, por si en alguna ocasión nosotros llegamos a hacer dificultad, al lugar de ser solución. Entonces, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Te pedimos, Padre Celestial, que sea tu amor el que se perfeccione en nuestros corazones, que sea tu amor, Padre eterno, el que vaya creciendo y llene nuestro corazón de tal manera, Padre, que ese amor se derrame, que ese amor, Padre, que sentimos, ese amor que tú estás llenando nuestros corazones, puedas llegar a darlos y lo podamos dar a los demás, Señor. Que ese amor, Padre Celestial, que tú estás trabajando en nosotros, dé el fruto, Señor. Permite, Padre, que la fe y el amor, Padre, nos haga movernos, nos haga actuar. Demos el siguiente paso, Señor Jesús. Que seas tú, Padre, quien trabaje, que nosotros podamos ser ese instrumento útil en tus manos, porque podemos llegar a ser instrumentos, pero no ser útiles. Y nosotros queremos ser útiles en tus manos. Que seas tú, Padre Celestial, el que haga en nosotros, el que ponga en nosotros la necesidad de hacer, de buscar, Padre, lo que a ti te agrada, lo que es tu voluntad. Perdónanos, Señor Jesús, por si en algún momento hemos llegado a hacer dificultad al lugar de ser solución. Perdónanos, Padre, por si alguna actitud, por si algún pensamiento, algo que dijimos, algo que hicimos, Padre, provocó que otras personas se acercaran a ti. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor Jesús, a poder llevar tu evangelio. A que seas tú, Padre, quien ponga las palabras en nuestra boca, para que sea solamente seamos nosotros, nuestro cuerpo el que se mueva, Padre, pero seas tú quien obre, seas tú quien esté hablando, Padre. Que podamos llenarnos, Padre, de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, quien nos vaya diciendo y direccionando, Padre, hacia dónde caminar. Sabemos cuál es tu voluntad, Padre. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es tu voluntad. Ahora ayúdanos, Padre Celestial, a poder ejecutarla, a poder obedecer. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por enseñarnos. Gracias, Señor Jesús. Te lo damos gracias por siempre. Amén. Dios les bendice.